Bueno, pues yo creo que vamos a iniciar así a tiempo y yo soy un rollero. Voy a hacer mi esfuerzo máximo, se los juro. Hasta me propongo acabar antes, a menos de que haya muchas preguntas y ya nos acabemos la hora completa, pero yo propongo máximo 40 minutos, tal vez menos. No creo que ocupe tanto. Traigo aquí bien puntualitos, tengo todas en la síntesis del texto que me tocó estudiar para compartirles. Así que pues vamos a iniciar con una oración, así sentaditos, cada quien en el lugar en el que el Señor nos llama, donde estemos, siempre es el lugar propicio, oportuno. Siempre y en todo lugar damos gracias al Señor, alabamos su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, derrama tu gracia para que siempre y en todo lugar te demos gracias. Hoy, por intercesión de San Judas y San Simón, apóstoles, enséñanos a caminar y a perseverar en el amor a ti y al prójimo. Que este estudio, este esfuerzo, este tiempo que dedicamos con amor, porque dedicar tiempo es amar, te lo dedicamos para que en nuestro servicio podamos gozar y también santificar, ayudar a santificar a la comunidad con nuestro servicio. Manda tu Espíritu, concédenos el provecho en este momento con tu palabra y con el magisterio de la Iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Miren, pues, muy sencillo. En el manual que tienen ustedes, estamos en la página 61 y 62. Para quien lo tenga ahí en la mano, pero pues no tomo obviamente de ahí lo que les voy a compartir, es solamente ahí pueden ver un poquito algo sobre este tema. Pero yo quiero profundizarlo con el directorio para las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero. Ese es un libro, como otros muchos de estos rojos. Lo que pasa es que yo no lo tengo y creo que aquí en Fátima no lo tenemos, ya lo busqué. Pero es un libro delgadito, un poco más alto, que está precisamente pensado para que lo manipulen sobre todo los ministros extraordinarios de la comunión. Bueno, sí, asómate a ver si lo encuentras. Si no, como quiera, de ahí tomé estos puntos, lo descargué digital y de ahí me puse a hacerlo. Y también de este otro que ya el día de antier, el lunes, creo que Gaby y Adrián nos platicaban un poco sobre el culto eucarístico y la Sagrada Comunión fuera de la misa, ¿sí? O sea, fuera de la celebración eucarística. Visita a enfermos, la adoración al Santísimo y algunas otras meditaciones en torno a la Eucaristía. Entonces, de esos dos documentos, básicamente les comparto lo siguiente. Haciendo un poco el recordatorio del domingo que el padre Luis Edgar nos platicaba, recordamos que la asamblea dominical se reúne por el memorial de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. ¿Verdad que lo decimos así en cada Eucaristía? Porque acostumbramos siempre que toda celebración tenga esa memoria fija. Es el eje del que todo tiene sentido y todo cobra fuerza, su eje, vaya. Y cuando no hay presbítero, la comunidad tiene como quiera el eje de Cristo, la cruz, su muerte, su pasión, muerte y resurrección como misterio pascual que rige toda la vida de la iglesia cristiana. Por eso, primero que nada, y por eso vienen en este orden estas ideas. La primera es recordar que este tema de hoy, atención, tiene sentido hablar de ello por lo que ya vimos anteriormente, el año litúrgico, el domingo como eje central de la liturgia y del misterio de nuestra celebración. Y tiene sentido que en este momento, después de lo que hemos visto, pues
veamos qué pasaría o qué sucede en aquellos lugares donde no hay presbítero el domingo para celebrar. Vamos a aprender un poco de esto. Como la asamblea se reúne hasta que Cristo vuelva, pues hemos de recordar un poco de historia. Los primeros cristianos que se reunían para la oración, para la fracción del pan. Y como obviamente no podían los apóstoles y luego los primeros obispos, los primeros sucesores de los apóstoles, no podían estar en todos los lugares donde había reunión y sobre todo si había persecución. Entonces, desde entonces nombraban catequistas o nombraban lo que hoy diríamos los jefes de familia, jefes de comunidad, como desde el Antiguo Testamento ha sucedido. Piensen entonces así una comunidad, porque las hay. Nosotros aquí estamos bien privilegiados, y perdón que lo insista, lo diga, lo voy a estar repitiendo, porque aquí, tanto en el Santuario de Fátima y como en todo San Pedro, perdón, pero lo digo con toda la voz, estamos muy privilegiados, muchísimo, pero muchísimo. Hay comunidades donde, y aquí mismo en la ciudad, donde la atención de, no sé, de 5 a 10,000 o hasta 20,000 fieles, un solo sacerdote. Y a veces, pues, a medias aguas porque o tiene otros compromisos, otras pastorales o camisetas, como decimos. Y es difícil atender así a una comunidad. Bueno, volvamos al tiempo de los primeros cristianos. Siempre ha sido necesario que haya jefes o dirigentes de una asamblea, de una comunidad. Pues actualmente lo pueden ser ustedes. Aquí es muy difícil, y más porque la comunidad, si ve que va a presidir una celebración de la palabra, un ministro extraordinario de la comunión, pues yo creo que más de uno pondría el grito en el cielo, ¿verdad? Pero ¿cómo es esto posible? Pues sí, sí es posible. Y está pensado así porque el eje de la asamblea dominical no es el sacerdote, por fuerte que suene, es Cristo, y nos reunimos en torno al misterio pascual de Cristo. Claro, el ideal y la iglesia está completita cuando está el pueblo y sus ministros, sus sacerdotes, ¿verdad? Bueno, vamos así a sacudir un poquito a veces nuestros esquemas. También es una de mis propuestas, de mi finalidad un poco con este tema, para que nos ayude a valorar más que nada el misterio de la Eucaristía al que vamos a servir. Pues los obispos nombraban catequistas para reunir a la asamblea, ayudar a dirigir la oración dominical, sobre todo en los lugares más remotos. ¿Cuál es la otra causa de que existan también este tipo de celebraciones en ausencia de obispo, de presbítero, de ministro ordenado? Las persecuciones o países, lugares donde ha habido prohibiciones. No sé si sepan, pero en China, por mucho tiempo, ya últimamente no, en estos últimos años precisamente no, pero tal vez de unos 10, 15 años para atrás, pues había un conflicto fuertísimo entre la iglesia oficial, la del que el gobierno aceptaba y nombraba en China, y la iglesia católica romana. Y debido a esto, pues obviamente había comunidades que tenían amenaza, que eran perseguidas, o prohibiciones administrativas, digamos, podía haber amonestaciones administrativas. Pues esto hacía y ha hecho siempre en la historia de la iglesia que para no provocar así el impacto que a las autoridades o los que a veces están en desacuerdo con las asambleas cristianas, pues un ministro, pequeñas comunidades, o sea, se reúnen en pequeños grupos. Así como para lanzar un poquito a la reflexión, imaginémonos por un momento que volviese alguna especie de persecución aquí. ¿Qué la motivaría? ¿Cuál sería el motivo de una persecución actualmente? No me lo respondan, no quiero hablar de eso, solo para pensar una posibilidad y que nos obligase, que esta situación nos obligase a celebrar
en casas. ¿Cómo nos tendríamos que organizar? Imagínense el templo cerrado. O es más, una pandemia reforzada o así como que exponenciada, y que la única manera sería que el sacerdote repartiera el cuerpo de nuestro Señor a algunos jefes de comunidades, sectores, no sé, para poder celebrar. Bueno, en fin, ha habido varias causas. También, pues obviamente el número de sacerdotes que va disminuyendo. Esto, insisto, somos privilegiados. Todavía. El número de sacerdotes, muchos expertos dicen, pues todo apunta a que va a pasar lo que ya en Europa está ahorita, o viene pasando desde hace 20 años. Que aquí, en México, aunque nos parezca increíble, sí, porque ya está pasando. Si en el seminario diocesano de Monterrey, cuando yo entré, entramos cerca de 120, y ahorita están entrando cada año, en los últimos 5 o 6 años han entrado no más de 30 muchachos. Y si en los grupos donde ya están los que se van a ordenar, anteriormente hubo 15, 20 o hasta 30 listos ya casi para ordenarse, y mi generación fuimos solo 6, y las generaciones que están ahorita a mitad de formación nada más son 4, 5 o 6 muchachos, y todavía les falta la mitad. ¿Cuántos estaremos viendo que se ordenen en los próximos 5 o 6 años? Al menos para la diocesaneidad, 1, 2, o lo que no ha pasado en décadas, que un año no se ordene ninguno. Puede llegar a suceder. Cuando estemos viendo eso, de verdad hay que apretar bastante, bastante en otros muchos temas que el Espíritu nos irá diciendo. Directorio, las bueno, ya comentamos algo del domingo y su santificación. Pues los pastores de la iglesia desde siempre han aconsejado reunirse el día del Señor y no dejarlo de hacer aun cuando no se pueda realizar el sacrificio. Otra distinción. Una cosa es la asamblea que se reúne a celebrar el misterio pascual del Señor, y otra que se realice el sacrificio. ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia? Ya lo pueden responder. Ok, dicen por acá, porque no hay consagración. Vamos a decirlo más teológicamente o con las palabras correctas que la liturgia nos enseña. ¿Cómo se divide la Eucaristía? A ver, los de Zoom también. La liturgia de palabra, liturgia eucarística. la liturgia eucarística. Perfecto, muy bien, perfectamente bien contestado. Un punto para el que contestó, no sé quién es, no lo estoy viendo. Pero entonces, si no hay sacrificio, ¿cuál liturgia sí hay y cuál no hay en ausencia de presbítero? Más hay lectura. Hay liturgia de la palabra y no hay liturgia Excelente. eucarística. No, Solo hay liturgia de la palabra. No existe liturgia eucarística. Bueno, puede sonar fuerte decirlo, porque sí hay una liturgia del domingo, una liturgia de la palabra, pero no se celebra el sacrificio, que eso es la esencia de la liturgia eucarística. ¿Queda claro? Pregunta entonces. La celebración dominical en ausencia de presbítero se inclina especialmente a qué? Sí, ya dijimos el misterio pascual, ese apúntenlo, ese es el eje siempre, el centro. Y el domingo, día de la resurrección del Señor. Eso ya, es de catecismo básico. Pero, ¿qué otras, o cuál sería, según ustedes, vamos a ver, yo creo que ustedes me lo pueden responder. Agréguenme unos 2, 3 elementos que crean que son importante para una asamblea de fieles.
recibir al Señor, ok, recibir la comunión. Me dicen por aquí su palabra, claro, ya me dijeron una. Padre, es que, bueno, no sé si a todos, pero en Zoom se nos fue tantito la pregunta. La pregunta es, si la liturgia de la Eucaristía no se realiza el sacrificio en una reunión dominical sin presbítero, ¿qué es entonces lo que cobra la primera relevancia o cuáles son los elementos que sostienen una asamblea litúrgica Es reunida la por el liturgia de la misterio? palabra, ¿será? La palabra, la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. ¿Qué más? Vamos a decir mejor, la escucha de la palabra de Dios. ¿Cómo? Sí, pásenles el micrófono. Exacto, ya lo dijeron. Es que para que escuchen los de Zoom, porque si no... ¿Qué es la Eucaristía? ¿Puede repetir? Sí. Todos para hacer iglesia, para hacer comunidad. Excelente, excelente. Eso es uno de los puntos que menciona el directorio para estas celebraciones. Dice, recordar que la asamblea es convocada por Dios. Apúntenlo. ¿Sí? La asamblea es convocada por Dios. Nos reunimos primariamente porque nos caemos bien, porque a veces ni siquiera pasa eso. Nos reunimos porque nos convoca el Señor. Sentimos ese llamado de Él a reunirnos. Nos congrega el pastor, ¿sí? Porque luego hay quien piensa que, pues no hay sacerdote, a lo mejor no va a haber comunión porque puede haber celebración dominical sin presbítero en la que haya o no haya comunión. ¿Sí? Ya dijimos, toma el realce, el misterio pascual, ese siempre se queda, pónganlo. Luego, la palabra de Dios, el alimento, el pan de la palabra. La asamblea convocada por Dios, o como decía acá el hermano, pues por hacer comunidad, porque Dios nos quiere familia. Perfecto, ya tenemos los 3 básicos. Eso permanece, distingámoslo así, porque luego sucede que se minusvalora tanto una celebración sin presbítero que pareciera que no puede haber encuentro, no puede estar el Espíritu ahí. Pareciera que no, y claro que lo está. Y lo puede estar a veces de maneras que resultan más útiles y fructíferas para algunos que en una Eucaristía, obviamente porque está el presbítero. Perdón si le suena escandaloso, pero es real. No les estoy echando ninguna mentira. Es real. No se me asusten. Padre, entonces, ¿qué está sugiriendo? Que aunque no haya padres, pues las cosas va a seguir funcionando. Pues para Dios nada es imposible, pero no creo que... Mientras haya un sacerdote en el mundo celebrando la Eucaristía, basta. Ese es el valor infinito de la Eucaristía. Y claro que el Señor jamás va a permitir que se deje de celebrar el santo sacrificio. Pero si no se da el sacrificio, como quiera, está siempre la asamblea en espera. Y ya les... ¿Mande? Misterio pascual, o sea, siempre el centro de nuestra fe, el eje de nuestra fe. Escucha de la palabra de Dios, o el pan de la palabra, alimentarnos con el pan de la palabra, y la asamblea convocada, como quiera, siempre está ese compartir. El ágape fraterno lo podemos decir también. La asamblea convocada por Dios. Ahora, les quiero agregar uno más. Lo acabo de decir y ya se me fue. ¿Qué les estaba diciendo? Es que ahorita justo que preguntó se me fue la idea. Cabeza de chorlito. Bueno, será de Dios. Ok. Hay otras cosas alrededor, pero esto es para la celebración. Miren lo demás que nos dice el directorio, muy bonito, muy interesante. Dice, la educación en la fe y la catequesis en muchas comunidades alrededor del mundo se da los domingos. Aquí está bien difícil porque el domingo todavía estamos muy apegados a que pues es el descanso, la familia, y está bien, es necesario, súper necesario, no lo debemos de perder. Pero hay comunidades, hay lugares donde pues el domingo, día del Señor, pues se convierte en no solamente a reunirse a celebrar la Eucaristía o la celebración sin presbítero, sino aprovechar y ahí se da catequesis para niños, ahí se vuelve todo un día dedicado al crecimiento espiritual. Porque
afanadísimos en el trabajo y en las ocupaciones laicales, ¿verdad? Para todo lo que requiere una comunidad. Esto obviamente depende de cada comunidad rural o en la montaña o en el desierto, en el Sahara, no sé, o en una ciudad. Claro que eso va a hacer variar mucho. Ok, déjenme ver la hora. Ok, vamos muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a analizar un poquito. Ya lo que les dije, todo esto es la gran base o el 50% de lo que hoy quería decirles. Lo que viene es pues complementario, a seguir abonando a esta reflexión. Entonces, en ausencia del presbítero, hay que ver primero si se puede asistir a otra iglesia cercana donde se celebre la Eucaristía. Estos son ya como notas pastorales, ¿ok? Que nos da el directorio. Para que tanto ustedes como a sus familias o como ministros extraordinarios de la comunión, la gente se les va a acercar a preguntar a veces detalles de estos. ¿Cómo aconsejarles? ¿Cómo guiarles pastoralmente? Estos son los consejos. Oye, pues es que en mi iglesia está enfermo el padrecito. Le dio COVID. Sí. Pues no se extrañen, pero ya sí hay. Y hay un par de sacerdotes muy enfermos. No les voy a decir quién, no tiene caso. Pero hay 2 sacerdotes ahorita muy graves. Recen mucho por ellos. Aquí de nuestra ciudad, diocesanos. Bueno. Si no hay en esta iglesia donde yo acostumbro ir o no puede el padre, se enfermó, es una capilla chiquita, un templo chiquito. Pues ya hoy no tuve misa. O bueno, que celebre el celebrante o un ministro o si hay un diácono, no sé. Bueno, el ideal es que si hay parroquias cercanas, tengo los modos, tengo el medio, pues aquí obviamente que no sería excusa aquí en San Pedro quedarse sin misa porque en una parroquia no hubo. Entonces el consejo es ir a otra parte. Si no, pues obviamente la prioridad la toma la liturgia de la palabra y lo que ya dijimos ahorita, la reunión y ya ahora sí todo lo que platicamos de la celebración en ausencia de presbítero. Luego se da realce a la oración de la Iglesia Universal y sobre todo si es una comunidad donde muy lejana en la sierra y donde por todas estas razones que ya dimos, económicas, persecutorias, lo que sea, no puede estar el presbítero todos los domingos. Ahí la comunidad tiene que tener una intención fija y continua. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la intención por la que tendrían que estar pidiendo siempre? Las vocaciones. Por Sí, vocaciones Por los, sacerdotales. por los sacerdotes, sí, claro. Por las intenciones del Papa. Pedir más vocaciones sacerdotales, ¿no? Sí. Por toda la iglesia. Claro. ¿Algo más? ¿Qué sucede cuando... ¿Qué sucede cuando en una comunidad que tenían mucho tiempo sin que los visitara un presbítero, o sea, que tuvieran la celebración eucarística? ¿Qué pasa? Dice acá, se enfría. Sí, la intención de la comunidad para sí misma. Sí, claro, tiene que ver con un presbítero para reavivar el celo eucarístico y el encuentro con Cristo íntimo, pero la intención tiene que ser anhelar o, perdón la expresión, bramar, como dirían la traducción del hebreo, una palabra que usan muy bonita es mi alma brama, anhela, o sea, se consume, dice un salmo, por estar en los atrios de tu casa, Señor, por contemplar tu rostro, o sea, que la comunidad sienta esa sed o esa hambre. Entonces, sería un rasgo muy hermoso que todos lo tengamos bien clavadito en el corazón, que aun cuando
ahora con la pandemia lo hemos experimentado y me han llegado personas, ha sido nuestro traqueteo y choque, me desahogo un poquito. Desde que se cerraron los primeros, que en marzo y abril aquí los templos y todo, y las demandas y reclamos y que los padres son unos cobardes y los obispos también. Y decir, es que ¿cómo nos vamos a quedar sin comulgar? Y yo, pues te quedas sin comulgar. Oras, te alimentas de la palabra y estamos en espera. Así de sencillo, o sea, el Señor sabe lo que necesitamos y también por algo está sucediendo todo lo de la pandemia. Entonces, bueno, ok, no me quería meter en ese tema, pero lo comparto como para provocar esa reflexión de entonces, ¿cuál es nuestra espiritualidad? ¿Es nuestra espiritualidad la de comulgar o es la de comunidad que anhela el encuentro con el Señor, que anhela y busca crecer como familia cristiana, que se reúne porque el Señor convoca y pues sobre todo el culmen, claro, va a ser que cuando está la iglesia completa, que estamos bien completitos, bien armaditos, todo, está el sacerdote porque la comunidad ha caminado, se ha formado y expresa allí la unidad, el signo de unidad. Hay un canto muy bonito. Sí, hombre, se los cantó. Ya vamos a acabar. No sé si lo han escuchado, es de un español, creo que sí es español, Alberto Taulé, que dice, el Señor nos llama y nos reúne. Aquí no he oído que lo canten. Pero eso sí, aquí en las bodas y en las primeras comuniones cantan de todo menos los cantos más católicos, pero bueno, es así como que... Bien, dice, el Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Ese es el estribillo. 4 verdades primordiales del encuentro de la asamblea dominical. Claro, el cuarto pues es cuando está el presbítero, ¿verdad? Pero nos podemos quedar con los otros 3. ¿Les canto la estrofa? Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. O sea, la Pascua. Otra vez. El Señor nos llama y nos reúne. Bueno, muy bien. Era nada más así como para un break y hacer eco a esto que les estoy diciendo. Otros tips pastorales, pues además de cobrar relevancia la oración de la iglesia por esa comunidad y por la iglesia universal, se une a las intenciones de toda la iglesia universal y eso es eucarístico. ¿Por qué en la Eucaristía dominical siempre se estimula esa oración universal? Que a veces, pues perdón, pero a veces parece así como que ya que acabó la homilía el padre, ya pasó lo importante. No, es en ese momento que rezamos el credo, fortalecidos por la palabra y el compartir del sacerdote a nombre de toda la comunidad, porque no todos se pueden agarrar ahí a plática y plática de la palabra de Dios en ese momento. La iglesia prevé que la oración universal es la voz del pueblo que conforme a lo que se está meditando ese día, pues se elevan las oraciones a Dios por las situaciones particulares, iglesia particular y la iglesia universal, ¿verdad? Bueno, entonces es otro carácter pastoral que cuando no hay presbítero, pues échale ganitas a la oración universal. Luego, si hay Sagrada Comunión, pues, bueno, ahorita vamos a hablar eso al último, ya es el último punto, pero les digo los últimos tips pastorales. El deber de acrecentar el deseo, es lo que les decía ahorita, de que estas celebraciones sin presbítero acrecienten el deseo de poder tener pronto la Eucaristía y mientras seguir creciendo en comunidad, en todos los demás valores del Evangelio, porque el culmen, claro, es
poder comulgar. Y a veces nos acostumbramos a comulgar. Regulación del obispo y del párroco, incluso pedir ayuda religiosas. Bueno, son notas así como para los pastores también, o sea, bueno, pide ayuda de religiosas y etcétera. Estas celebraciones, pues obviamente son como un último recurso, pero pues en algunos lugares es el único. Una asamblea cristiana en domingo no se reúne en ausencia de presbíteros, sino más bien en espera o expectación, ya por lo que decíamos de pedir por las vocaciones. Y un diácono, pues claro, sería un elemento importantísimo en estos casos para formación de laicos y también para administrar el sacramento del bautismo. Y bueno, presidir estas celebraciones. Y luego, pues claro, si para los laicos esto representa ya una necesidad tan primordial, pues bendito Dios, porque esa hambre les va a hacer tomar un encargo de este tipo, no como un honor o una distinción, sino porque es una necesidad, es un servicio a la comunidad. Bueno, por ahí va el ideal. Termino, ¿qué hora es? Con los detalles. Perfecto, muy bien. Termino con los detalles sobre ya la comunión. Ahora sí, llegamos a un asunto meramente litúrgico, lo que nos truje, como dicen más aquí de este curso. ¿Cómo se realiza la Sagrada Comunión cuando no hay presbítero? Bueno, ahí sí, agarro aquí el ritual. Pues creo que Gaby y Adrián se los dijeron el lunes, ¿no? Creo que yo andaba un poquito distraído, estaba con la transmisión. Pero algo les habló de cómo dar la comunión. No, pero eso era para los enfermitos, perdón. Yo les voy a decir rito de comunión. Aquí está. Comunión fuera de la misa. Bueno, si es una celebración dominical, ahí necesito el otro ritual, no estaba, ¿verdad? Pero bueno, yo me lo sé. Hay oraciones que no hace el ministro porque son propias del sacerdote. Pero el ritual ahí ofrece todas las palabras que debe decir, ¿sí? Por ejemplo, la invocación inicial esa sí la hace. Todos nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad. Pero luego, el decir las conclusiones de algunas oraciones, la absolución que se hace al inicio del acto penitencial es diferente. Aquí viene, por ejemplo, miren. Dice, si es diácono, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. Bueno, los saludos que hacemos los sacerdotes al inicio. Pero, dice, si es un ministro extraordinario, dice aquí, hermanos, bendigamos al Señor que mesa del cuerpo de Cristo. Bueno, esto es cuando va a haber comunión, porque este es el de comunión fuera de la misa. En el ritual de ausencia de presbítero, que lo tengo aquí, bien, que más o menos son palabras semejantes, pero nunca las mismas que hace el sacerdote, que tienen mucho eco a lo que dice San Pablo cuando saluda en la carta a Timoteo, cuando hace la carta a los tesalonicenses o en la conclusión, que suele hacer estos saludos y despedidas trinitarias. ¿Por qué? Porque eso se reservan pues al obispo, y en este caso el obispo delega al sacerdote para presidir así una comunidad o tomar ese cuidado a nombre de los apóstoles o de los obispos. Entonces, son detallitos que por eso es importante que cuando la preside un laico, pues siga ahí las frases, las palabras que se le permiten para distinguir, ¿verdad? No me voy a entretener en todo porque la liturgia de la palabra, ya que se hace la oración colecta, la liturgia de la palabra es igual, totalmente igual. Primera lectura, el salmo, la segunda, aclamación, el evangelio. ¿Sí? Aquí obviamente el evangelio pues lo lee de preferencia el que preside, o más bien el que preside la celebración de la palabra. ¿Okay? El tema de la homilía, me pregunta aquí Aníbal. Sí, la homilía, pues en este caso no se le llama homilía, pero pues hay una reflexión. Ya depende de cómo el párroco o el lugar le haya dado instrucciones, pero sí conviene que se comparta la palabra. Entonces, dependiendo del número de gente o si el sacerdote delegó, o sea, le dio por escrito, le entregó una homilía, pues sería el ideal.
Pero si no, si el laico está preparado, si es un diácono, bueno, si es un diácono, sí es homilía. Pero el ministro extraordinario puede compartir una reflexión leída o pues, de su ronco pecho, ¿verdad? Dependiendo del contexto. El presbítero le haya delegado. Terminada la homilía, pues se recita el credo, normal, si es domingo. Y luego pasamos directamente, si no hay liturgia eucarística, pasamos ¿a qué parte de la misa? A la comunión. Sí, rito de la comunión. No es directamente ir por el copón y dar la comunión, ¿verdad? Se pasa a los ritos o al rito de la comunión, que comienza con el Padre Nuestro. Muy bien, aquí una estrellita para los que están aquí en el auditorio. Se hace la invitación a orar el Padre Nuestro. Creo que se puede decir la misma fórmula, y si no, ahí checan en el ritual, debe de venir otra para hacer la invitación a orar. Creo que es igual, la misma. Los ritos de comunión, pues sí, se dicen igual. Obviamente, no va a... El ministro no va a hacer las oraciones que hace el sacerdote en secreto, ¿verdad? Hay unas oraciones que hacemos en secreto, esas no las hace. Nada más se reza el Padre Nuestro. Perdón, se me pasó algo. Al terminar el credo, pues ya se invita a la comunidad a ponerse de rodillas, porque casi siempre en ese momento se trae el Santísimo, ¿sí? Se reza el Padre Nuestro, ya teniendo el copón, el Santísimo, allí. Se me pasó eso. Entonces, si hay un coro o alguien de la comunidad, acabado el credo, y dicen, pues vamos a pasar al rito de comunión, vamos a hacer un canto para recibir el Santísimo Sacramento, se vale, ¿verdad? Ahí ya, como esto no es una liturgia eucarística, el rito de la comunión allí permite que se haga un canto de adoración al Santísimo, y valdría la pena porque al no tener la adoración eucarística de la consagración y todo el momento de la plegaria eucarística, pues bueno, se vale tener ese momento primero de preparación. Y luego ya la oración dominical o la oración, ¿cómo le llamamos al Padre Nuestro también? La oración dominical, sí creo que así le llamamos. Bueno. ¿Universal? No. Perdón, la oración universal se hace después del credo, sí, tienes razón. Y después de la oración universal se canta un canto de adoración cuando se deposita el Santísimo en el altar. Se reza el Padre Nuestro. Rezado el Padre Nuestro, el que preside, si es un diácono también lo tiene que decir, la paz, o sea, el rito de la paz. ¿Ok? Igual se pueden usar las mismas palabras, hermanos, hermanas, dense fraternalmente un signo de paz. Y ya no sé si me está... se presenta, sí, eso sí, qué bueno que me recuerda aquí Aníbal. Ya que se dieron la paz, el ministro toma una hostia, una de las hostias, el cuerpo del Señor, y la presenta, y si dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque eso lo dicen tanto en una asamblea así dominical, como cuando vas con el enfermo, ¿sí? Eso siempre lo decimos a comulgar, ¿sí? Se presenta. De hecho, cuando se lleva la comunión, pues conviene hacer todo el rito de la comunión. Sí se puede. Sí. Y una pequeña liturgia de la palabra. Con el enfermo, pues basta que se presignen, hagan un acto penitencial y se lea una lectura y basta, ¿verdad? Un comentario, una reflexión, y se pasa al rito de la comunión. Basta. Ok. Pues ya luego normal se da la comunión y la oración final. Despedida, obviamente, bendición. Sí, no se hace la bendición. Aquí, mire, les voy a decir, aquí en este ritual vienen, bueno, mira, aquí había unas de acto penitencial, liturgia de la palabra, rito de comunión. Sí, mira, fieles a la recomendación del Salvador. Ok, sí. ¿Sabes qué? Permítame un segundito. Sí, mientras aquí pongo la cámara en el teléfono para que vean el ritual, pueden hacer preguntas. Aquí van a hacer una pregunta en el auditorio.
Para despedirnos y nos bendiga. Ah, muy bien. Ok. Mi cámara, ahorita la vas a ver. Ahí va a entrar mi cámara ahorita. Ahorita vas a ver. En uno de los cuadros que tienes ahí del... ¿Ya la viste? ¿Sí? Métela en la transmisión, si sabes. ¿Tú si te acuerdas, Aníbal, cómo es? La seleccionas un clic encima al cuadrito donde está mi cámara. No, tu mouse está en la otra pantalla. Regrésate a la pantalla de... Le das un clic y luego donde dice Fade. ¿Ya estás ahí en el Vmix? No, pues a lo mejor es mi conexión, está muy lenta. No se ve ahí. Ahí se ve. Ya se ve, padre. Ya se ve. Es que está... Sí, creo que está muy mal el internet de mi teléfono, una disculpa. Pero bueno, si se alcanza a leer, si no, aquí se los leo. Dice, ahí en el rito de comunión, el ministro se acerca al lugar donde se reserva la Eucaristía, toma el copón o el recipiente que contiene el cuerpo del Señor, lo deposita sobre el altar y hace genuflexión. Luego, invita a recitar el Padre Nuestro con estas palabras u otras semejantes. Y ahí tiene dos posibilidades. Y luego ya el Padre Nuestro. Luego, aquí dice la rúbrica, terminada la oración dominical, sí, por eso les decía oración dominical, el ministro hace genuflexión, toma el pan consagrado y sosteniéndolo un poco elevado sobre el copón o el recipiente, de cara a los que van a comulgar, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, y los comulgantes, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, lo que ya todos conocemos. El ministro va a comulgar, dice en secreto, el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Eso siempre lo decimos los sacerdotes y lo puede decir el que presida en ese momento. Y luego, pues ya si hay más ministros que le vayan a ayudar por si la asamblea es numerosa, pues ya en ese momento se acercan también para repartir las formas en otros copones. O, si en dado caso tenían en reserva varios con el cuerpo de Cristo, pues se los traen desde un inicio ahí al altar, desde antes del Padre Nuestro. Y pues ya, todo lo demás. Dice, terminada la distribución de la comunión, el ministro recoge en el copón las partículas que pudiese haber en el platillo de la comunión y también se purifica los dedos. Si queda pan consagrado, guarda el sacramento en el tabernáculo y hace genuflexión. ¿Qué pasa si estamos en un lugar donde no hay sagrario, no hay tabernáculo? Aquí la indicación que al menos aquí en Fátima siempre les hemos pedido es se consume, que lo consuma el que está ahí, porque no conviene trasladar una cantidad grande, a menos de que vayan a llevar a la comunión, pues ya reservan los que se ocupe para llevar la comunión después de la celebración, ¿verdad? Pensando en un lugar de misión, por ejemplo, no sé.
Si se cree oportuno, puede guardarse luego un momento de silencio, de sagrado silencio, o se puede entonar un salmo, un cántico de alabanza. Esto es bien bonito porque, pues, pueden quedarse cantando alabanzas. Sería muy padre, ¿verdad? Terminar así la celebración. ¿Mandé? No, hombre. No, pues no lo tienen que hacer ustedes, pues en los lugares, en las comunidades, nunca falta que haya algún grupito que cante. Y miren, oración final. Aquí vienen algunas opciones. Bueno, esta es cuando, este que les estoy enseñando no es el de dominical en ausencia de presbítero, es simplemente comunión fuera de la misa. Pero es lo mismo, nada más que aquí la oración conclusiva sería la propia del domingo. ¿Ok? Padre, ¿tendríamos que comprar ese librito o no? ¿Cómo? No creo que lo tuvieran que comprar. A lo mejor basta que tengan ahí a la mano estas páginas nada más, las páginas de esta que dice comunión fuera de la misa, creo que es la que más les interesa. O Ok. el otro ritual, ese sí, el que es en celebración dominical en ausencia de presbítero, sí. Pero eso, no que lo tengan que comprar ustedes, solo que aseguren de tenerlo si alguna vez les toca celebrar un domingo, presidir una asamblea de fieles, ¿verdad? O un día entre semana, ¿sí? Bueno, también, sí es cierto, para un día entre semana vale la pena. Y miren la conclusión, pues dice, si es sacerdote o diácono, ya vieron, el Señor esté con ustedes. Si no es sacerdote ni diácono, no pueden decir esa invocación del Señor y la bendición. Aquí viene la que dice en el cuadrito, ¿ya la vieron? Sí. Y es un ministro extraordinario. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Y todos responden, amén. Y ahora sí, al final, pueden ir en paz o podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Y terminó? Padre, Si quieres, cambia la cámara, por favor. padre, en la página de liturgiapapal.org viene el directorio para celebraciones dominicales en ausencia de presbítero. Ahí se puede consultar también el link. Exacto, gracias. Si lo puedes poner ahí en el chat del Zoom para que lo vean los demás, pon la página. Yo creo que es de ahí donde yo lo saqué, a lo mejor todos los temas, las frases y consejos pastorales. Ya lo pongo. Bien. Bueno, por mi parte es todo. Si hay preguntas, comentarios, inquietudes, y si no, pues nos vamos temprano. 9:20. Padre, si me permite. Sí, por favor. Adelante, adelante. Sí, tengo una serie de preguntas. A lo mejor alcanzo a hacer algunas, son relacionadas. Se habla de si hay una celebración en ausencia de presbítero, de que hay como una autorización. ¿Esta es explícita o si es alguna situación extraordinaria puede no requerirse? Esa es una pregunta, asumiendo que está uno en algún lugar remoto y de repente pues, es domingo y se organiza algo, unas misiones, etcétera. Si el permiso es o no importante, es una. Segunda, sería como en una situación así, pues no hay comunión, el puntualizar o el precisar que se pueda o no hacer, digamos, la celebración con o sin comunión, ¿verdad? Y este caso me lleva a pensar situaciones en las que, por ejemplo, estuviera alguien de viaje y que la asamblea fuera solamente la familia o esposo y esposa, por ejemplo, y que en ese caso, si alguien es ministro, que pudiera celebrar sin presencia de presbítero y por lo tanto, pues no hubiera ni permiso explícito ni comunión, ¿verdad? Gracias. Genial, genial, genial. Qué bueno que preguntaste esto, me encanta. Porque esto último que dijiste, yo les diría, aunque no sean ministros extraordinarios de la comunión, lo pueden hacer. ¿Qué es lo que puedes hacer en tu familia si andas de viaje? Y si traes un ritualito ahí,
dices, oye, vamos a celebrar la palabra. Eso estaría preciosísimo, genial. O sea, decir, oye, vamos a disponer, no tenemos ni siquiera la Sagrada Comunión, y obviamente no el sacerdote, pero oye, padre de familia, la mamá, o alguien que diga, yo quiero presidir la oración. Saben que esto que estás preguntando lo prevé, no en liturgia de la palabra así con el ciclo litúrgico de entre semana o dominical, pero está la liturgia de las horas, que ese es otro tema, pero prevé que la liturgia de las horas que la pueda dirigir un laico. ¿Ok? Y sería lo mismo, oye, un domingo andábamos fuera de viaje, o ahora que estamos en pandemia y que está la dispensa del precepto dominical, oye, pues, ¿qué nos viene mejor? ¿Qué sería más nutritivo? Voy a usar ese término. Si ando de descanso con mi familia o en la quinta o en el rancho, pues ni podemos ir a un templo, ni no estamos obligados, ni tampoco verla en transmisión por internet o en la tele. Oye, la familia tiene ganas, o sea, se les da eso, vamos a orar juntos. Oye, pues tráete las lecturas del domingo, vamos a hacer una celebración de la palabra, que uno la presida, sigues el ritual, todo. Claro, no necesitas permiso para eso. Eso lo puede convocar cualquier fiel cristiano en comunión con cualquier grupo de personas. ¿Verdad? Es celebrar la palabra, eso lo pueden hacer quien sea. Nada más hago una precisión, porque aunque no necesitas el permiso, si estás en un contexto, como tú lo mencionaste, de misiones, al menos vale la pena que si el párroco te envió, o sea, si estás precisamente en misiones, si el padre te dijo, comparte la palabra, predica o léeles la Biblia, no sé, a veces qué mandato este es del sacerdote, tú dices, oye, padre, ¿y si organizo celebraciones de la palabra? ¿Sin comunión? Sí, sin comunión. Ah, pues adelante. Si va a haber comunión, ahí sí expresamente, contestando la primera parte de tu pregunta, necesitas que el sacerdote te haya delegado y pues porque precisamente vas a necesitar el permiso para que te abran el sagrario y vayas por el Señor a la parroquia o a la capilla o donde esté reservado. Ahí creo que bueno, eso se contesta solo. Pero sin comunión no necesitas así un permiso expreso, solo que si estás a nombre de la parroquia o dices vengo de misión o vengo a esta comunidad, sí conviene siempre saberlo al párroco o dirigente de la comunidad, o si es un diácono, o si es un grupo de religiosas, no sé, que sepan que vas a estar promoviendo celebraciones de la palabra, convocar a la asamblea, una asamblea dominical. No sé si respondí ya con todo esto o me faltó algo de lo que preguntabas. Está bien. Yo agregaría nada más la situación que no hubiera asamblea. O sea, me ha tocado convivir con sacerdotes que ellos, de todas formas, aunque estuvieran solos, si les toca estar en algún hotel o de viaje, ellos celebran la Santa Misa. Entonces, si a uno le toca estar solo y es ministro, pues yo me imagino que es rezar, pero sin asamblea, pues podría seguir el rito. Y ya veo que hay flexibilidad de no tener que pedir permiso, pero pues uno solo puede también seguir el rito, ¿no? Sí, aquí qué bueno que lo preguntas, si no había tomado esa precisión. Tú dices tú solito, andando tú solo de viaje y sin nadie más que te acompañe a la oración. Yo te diría, no sigas el rito porque está pensado en ¿qué te conviene entonces? Tú haz tu meditación personal, tomas las lecturas del día si gustas, o para eso existe, ahora sí, la liturgia de las horas. Yo te diría, tú solito, reza la liturgia de las horas, que es de alguna manera una celebración de la palabra, lo es, de verdad. Es la santificación del día con la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para darle a cada momento del día una significación especial y consagrarle al Señor el tiempo, el trabajo, todo. Entonces, yo te diría no, el ritual
andando tú solo, no se puede. ¿Y por qué un sacerdote sí puede celebrar la misa solo? Ahí hay una gran diferencia. El sacerdote al mismo tiempo está haciendo las veces es Cristo. Y un rito en la Iglesia Católica que es diferente al que se celebra con... Si hay una sola persona, si ya son dos sacerdotes, se hace el rito como lo conocemos todo, igual. Si está el sacerdote solo, hay otro para celebrar la misa solo, porque se celebra el sacrificio. Ahí él mismo hace todo lo que es necesario para el sacrificio: sacerdote, víctima y altar, ¿verdad? Porque Cristo es las tres cosas, y el sacerdote, al hacer las veces de Cristo, se completa el sacrificio, puede celebrar la misa. Ahí sí que es la diferencia, que no puede hacerlo un laico. Y sí es un privilegio, o no sé cómo decirlo, pero sí lo quieren ver así. O sea, podemos celebrar la misa estando solos. El rito de comunión fuera de la misa, yo te diría, pues aplícalo solo cuando hay al menos tú y alguien más, ¿verdad? Bueno, vamos a decir la celebración de la palabra, fuera de, sin sacrificio eucarístico, ¿verdad? Muy bien, me ayuda. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias por la pregunta, de verdad. Pues ya se acabó el tiempo, queda un minuto. No sé si hay alguna otra duda, inquietud. Aquí. Bien. Bueno, pues terminamos. Damos gracias al Señor. Alabamos su santo nombre, que nos ha permitido llegar a esta hora del día, hablando de Él, preparándonos, motivándonos y anticipándonos también, porque toda preparación para servir al Señor, pues rinde fruto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te ofrecemos, Señor, los frutos de la jornada. Visita nuestra habitación, este lugar, cada una de nuestras casas, y haz que resuene en ella el anuncio de tu voz, de tu palabra, de tu amor. Y así, quedando en el silencio de la noche para el descanso nocturno, esperemos alegremente el clarear del nuevo día, y con ello también la esperanza renovada de tu amor que nos visita. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, bonita noche. Nos esperamos el lunes, ¿verdad? Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Hasta luego a todos.